Mónica Uribe, muy buenos días, Hola, bienvenida. buenos días, Axel. Es un placer tenerte aquí como gracias. siempre. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por lo primero? Como debe ser, ¿quiénes eran los celtas? Bueno, los celtas eran un grupo no necesariamente étnico, pero sí cultural. O sea, eran muchas las tribus indoeuropeas que tenían ciertas características que hoy asociamos con los celtas. Okay. La forma de enterramiento, el tipo de cerámica, la forma de utilizar el hierro, era muy particular. Y lo compartían también creencias, pero étnicamente no eran iguales. Por eso encontramos celtas desde lo que hoy es Turquía, en Galacia, los famosos Gálatas, hasta Irlanda, que es o sea, son los dos puntos más al oeste y como opuestos al completamente, este, ¿no? Exactamente, sí. Oye, cuéntanos un poquito, yo sé que también ellos tenían mucho que ver con el calendario, ¿cómo era su calendario? El sol, la luna, también ahí tiene mucho que ver. Es súper interesante el calendario celta porque es dual, es solar-lunar. Entonces ellos festejaban los equinoccios y todos estos cambios de estación que para nosotros son normales, los equinoccios y los solsticios que son de tipo solar, pero también festejaban el cenit, que es más bien de tipo lunar, de cada estación. Entonces tenemos los famosos, las fiestas mayores y las fiestas menores. Las fiestas menores son las que coinciden con equinoccios y solsticios, y las mayores son las que coinciden con el punto más alto de la luna entre cada estación. Por ejemplo, las fiestas mayores son Samaín, Imbolc, Beltane y Lughnasadh, ¿sí? Que coinciden más, o sea, con los picos de la estación. Y las fiestas menores son Yule, que es invierno, o sea, el equinoccio de invierno, solsticio de invierno, Ostara, que es prácticamente la primavera, y Lita, que es verano, y Mabon, que es otoño. Oye, Moni, a ver, yo tengo una duda. Entonces, si su calendario era solar y lunar, para ellos eran completamente diferentes el día de la noche, o sea, no se juntaban en un solo día y noche. A ver, ellos empezaban a contar el día en la noche. O sea, con la caída del sol ya empezaba el día. O sea, como los judíos ahora, es esa misma idea, porque son días lunares. Ok, perfecto. ¿Y estos nombres que se le da es como de dioses? ¿Ellos creían en varios dioses? ¿Es solo uno? ¿Cómo es? Hay teorías acerca de las creencias de los celtas porque desafortunadamente no dejaron nada escrito. Lo que sabemos es por los romanos y posteriormente por Beda el Venerable, que era un monje benedictino, que es santo, San Beda el Venerable, que vivía en la costa norte de Inglaterra viendo hacia Holanda, o sea, hacia el este, en un lugar que hoy se llama Jarrow. Bueno, más bien se llama Sunderland, pero el lugar donde estaba el monasterio era Jarrow. Y Beda el Venerable es el que nos habla de muchas de las tradiciones de los sajones, de los britones, de los celtas y de todas las tribus que habitaban Inglaterra antes del siglo VII. Beda el Venerable murió a principios del siglo VIII. Ya pasó hace un ratito. Sí, ya pasó a través de Beda el Venerable sabemos qué era lo que pasaba en primavera, en donde se veneraba a la diosa Eostre u Ostara. ¿Sí? Oye, pero entonces nos dices que no se dejó nada escrito de los celtas. Entonces, ellos no. ¿Ya no existen los celtas? Los celtas genéticamente existen. Existen y como cultura existe. Y esto lo podemos ver en Bretaña, en Galicia, Cantabria, en España, que es uno de los grandes reductos, y por supuesto en Irlanda. Ahí podemos ver los restos de bueno, no solo los restos, sino una cultura moderna de tipo céltica que, que es parte de espacios nacionales que hoy conocemos y que, bueno, los celtas son una parte de España, de Bélgica, de Francia, de Irlanda, de Inglaterra. Lo que pasa es que no dejaron algo escrito, un vestigio. Ellos no. Pero entonces, o sea, de alguna manera qué padre que prevalezca así en varias partes del mundo. Y entonces, ¿cómo se hacen los festejos de esta primavera en distintas partes del mundo? Mira, lo interesante del asunto es que los celtas, al no dejar nada, todo lo que se ha hecho es una reconstrucción. Cuando llega el romanticismo en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX,
hay mucho interés en recuperar estas raíces precristianas. Y esto se ve reflejado en el siglo XX con el resurgimiento de la religión Wicca. Entonces la religión wicana sigue este calendario solar lunar y hace estos festejos de primavera en torno a la diosa Ostara. O sea, ellos tienen una doble deidad, el dios diosa, ¿sí? O sea, más bien, es un dios y una diosa que son la gran deidad. Y a partir de eso hay todo un panteón de dioses de base indogermánica que finalmente pues se siguen celebrando en estos grupos reducidos, ¿sí? Y se celebra Ostara y es donde aparece el famoso conejo de Pascua, de ahí viene, y la cuestión del huevo de Pascua. Muy bien. Que es el sincretismo con el cristianismo, es todo un viaje. Sí, claro. Todo un viaje que nos encanta de verdad hacer contigo, porque además siempre nos lo inyectas con esta pasión. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias de verdad, a por ustedes. estar